Quédate hasta el final, porque la última de estas advertencias es tan fundamental que, al comprenderla, la experiencia de tu rosario ascenderá a un nivel de gracia que nunca imaginaste. Antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios: Madre mía, guíame en el rosario. Este sencillo acto de fe es el primer paso para abrir tu corazón a la verdadera sabiduría. Muchos de nosotros aprendimos a rezar el rosario de nuestros padres o abuelos, una herencia de amor y tradición. Pero, ¿nos enseñaron la profundidad espiritual que el Padre Pío veía en cada Ave María, en cada misterio? Nos advirtieron sobre los errores sutiles que pueden impedir que nuestras oraciones asciendan al cielo, o incluso, como él señalaba, que habrán puertas espirituales que no deseamos. Prepara tu corazón, porque lo que sigue es una inmersión en la visión de un santo sobre la más poderosa de las oraciones marianas. Pero el Padre Pío insistía en que el rosario, en su esencia y en su estructura, tiene un origen profundamente místico, casi divino en su inspiración. No es una invención humana, solía decir a sus hijos espirituales, sino un regalo del cielo, tejido con las mismas oraciones de los ángeles y los santos. Una vez, una joven devota se acercó al Padre Pío con un rosario de cuentas finas, pero lo sostenía con una ligereza que revelaba una falta de comprensión de su peso espiritual. Ella le contó al padre que lo usaba porque es una tradición de mi familia, y que a veces le ayudaba a sentirse tranquila. El Padre Pío la miró con su habitual compasión, pero también con una seriedad que la hizo estremecer. «Hija mía», le dijo suavemente, «este objeto que tienes en tus manos no es solo un adorno o un simple consuelo. Es una escalera al cielo, un látigo para el demonio y un cáliz de gracias. Si lo ves solo como una tradición o un calmante, estás perdiendo el tesoro que contiene». Explicó que cada misterio del rosario es un pasaje del Evangelio, una ventana a la vida de Jesús y María, y que las oraciones que lo componen, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, son la esencia misma de nuestra comunicación con Dios. La joven, avergonzada, admitió que nunca había reflexionado sobre ello de esa manera, que su oración era más bien una rutina. Las consecuencias de este primer error son profundas. Cuando ignoramos el origen místico del rosario, lo reducimos a un ritual mecánico. Nuestra mente puede recitar las palabras, pero nuestro espíritu no se eleva, porque no hay una conexión consciente con la divinidad que lo inspiró. Esto puede llevar a una falta de reverencia no solo hacia el rosario en sí, sino hacia la oración en general. Si no comprendemos que estamos utilizando una herramienta celestial, un regalo directo de la Madre de Dios, ¿cómo podemos esperar que produzca efectos celestiales? Nos privamos de una inmensa fuente de gracia y poder, porque nuestra fe en la oración es proporcional a nuestra comprensión de su valor divino. El rosario, para el Padre Pío, no era un simple objeto de piedad, sino un medio vivo a través del cual el Espíritu Santo opera, y a través del cual la Madre de Dios derrama gracia sobre sus hijos. Para corregir este error, el Padre Pío aconsejaba una profunda meditación sobre la historia y el significado de cada oración del rosario. Antes de comenzar, sugería, piensa en quien te lo dio. Fue la misma Reina del Cielo a Santo Domingo. Muchas personas rezan el rosario con sinceridad, pero lo hacen como una secuencia de palabras, sin pedir al Espíritu Santo que les ilumine sobre los misterios que están contemplando. Es como leer un mapa sin entender las direcciones, o mirar una obra de arte sin comprender su significado profundo. El rosario no es solo un conjunto de oraciones, es una escuela de vida, un viaje a través de la vida de Cristo con María como guía.
El Padre Pío tenía una capacidad asombrosa para percibir la superficialidad en la oración. Una vez, un hombre devoto se confesó con él y le comentó que rezaba el rosario todos los días, a veces más de uno. El Padre Pío lo escuchó atentamente, y luego le preguntó, ¿y qué te ha revelado el Espíritu Santo sobre el misterio de la Anunciación esta semana? ¿Cómo te ha movido el misterio de la crucifixión en tu corazón? El hombre, sorprendido, dudó. Padre, respondió finalmente, solo recito las oraciones. No pienso en eso, solo rezo. El Padre Pío, con voz firme pero amorosa, le dijo, Hijo, si no pides el discernimiento del Espíritu Santo, tus palabras son como semillas que caen sobre piedra. El rosario no es un murmullo vacío, es una meditación profunda. María no solo quiere tus palabras, quiere tu mente y tu corazón, iluminados por el Espíritu Santo, para que puedas comprender el plan de Dios en tu vida a través de los misterios de su Hijo. Le explicó que cada Ave María es una oportunidad para profundizar en la vida de Jesús, para entender su amor, su sacrificio, su gloria, y cómo todo eso se aplica a la vida del orante. Las consecuencias de rezar sin discernimiento espiritual son que nuestra oración permanece en la superficie. No hay una verdadera transformación interior, porque la luz del Espíritu Santo no penetra las profundidades de nuestra alma. Nos volvemos repetitivos sin ser contemplativos. Podemos rezar el rosario durante años y seguir sin entender las lecciones vitales que los misterios tienen para nosotros. Nuestra fe no madura, y nuestra relación con Dios y María se mantiene en un nivel básico, sin la intimidad y la comprensión que trae la contemplación iluminada. Es como tener un cofre lleno de joyas y no abrirlo, porque no sabemos qué está allí, o cómo acceder a él. Perdemos la gracia especial de ver a Cristo con los ojos de María, que es el corazón mismo del rosario. Para corregir este error, el Padre Pío recomendaba una preparación inmediata antes de cada rosario. Antes de cada misterio, sugería, haz una pausa, cierra los ojos y pide al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumíname para comprender este misterio y para que su verdad transforme mi corazón. Oh, Madre, enséñame a ver a Jesús en este misterio como tú lo veías. Sin embargo, el Padre Pío, cuya vida fue un continuo ofrecimiento de reparación por los pecados del mundo, lamentaba que muchos olvidaran esta dimensión crucial de la oración. El rosario es una oración de amor, decía, y el amor verdadero siempre busca reparar las ofensas, sanar las heridas y ofrecerse por los demás, especialmente por aquellos que no pueden o no quieren orar. Una vez, una mujer se acercó al Padre Pío, llorando amargamente por sus propias penas y la dificultad de su vida. Le dijo que rezaba el rosario para encontrar consuelo en su dolor. El Padre Pío la escuchó con paciencia, y luego le preguntó, ¿y a quién ofreces ese dolor, hija mía? ¿Y por quién más lo ofreces? ¿Has pensado en los millones de almas que ofenden a Dios cada día, que viven en el pecado, que blasfeman su nombre? ¿Ofreces tu rosario también por ellos, por la reparación de sus pecados y los tuyos propios? La mujer se sorprendió. Había estado tan enfocada en su propio sufrimiento y su necesidad de consuelo que la idea de ofrecer su rosario y sus sufrimientos por los demás, y especialmente como reparación, apenas había cruzado su mente. El Padre Pío le explicó, cuando unes tu rosario a la pasión de Cristo, y lo ofreces por la reparación de los pecados, tu pequeña oración adquiere una fuerza inmensa, una fuerza redentora. Te conviertes en un corredentor con Cristo, llevando almas de vuelta al Padre. El rosario no es solo para ti, es para el mundo.
Las consecuencias de limitar el rosario solo al consuelo personal son que nuestra oración se vuelve egocéntrica, incluso sin intención. Nos perdemos la inmensa gracia de la caridad espiritual, de unirnos a Cristo en su obra de salvación. Nuestra fe se vuelve una fuente de beneficio propio, en lugar de un torrente de amor y servicio a los demás. También recomendaba ofrecer cada misterio por una intención de reparación específica, por la purificación de la Iglesia, por la conversión de los ateos, por los que blasfeman, por los que sufren y no conocen a Dios. Si sufres, decía, no desperdicies tu sufrimiento. Únelo a tu rosario y ofrécelo. Cada dolor aceptado con amor y ofrecido con el rosario es una joya en el cielo y una gracia para la tierra. Si tu rosario ha sido principalmente una búsqueda de consuelo, hoy es el día para expandir tu corazón y unirlo a la inmensa necesidad de reparación del mundo. El cuarto error que el Padre Pío observaba en la devoción al rosario es rezarlo aisladamente, desvinculado de la Iglesia universal. Muchas personas rezan el rosario en su intimidad, por sus necesidades personales o las de su familia, lo cual es admirable. Sin embargo, el Padre Pío, cuya vida era un testimonio de obediencia y amor incondicional a la Iglesia, el Papa y los sacerdotes, lamentaba cuando la oración del rosario se volvía puramente individualista, sin extenderse a las necesidades y sufrimientos del cuerpo de Cristo en su conjunto. El rosario es la oración de la Iglesia militante, sufriente y triunfante, afirmaba. No podemos separar nuestra pequeña oración de la gran oración de la esposa de Cristo. Se cuenta que un obispo visitó al Padre Pío y, durante una conversación, comentó la creciente tendencia de algunos fieles a preferir las devociones personales, como el rosario, a la participación activa en la vida comunitaria de la Iglesia y a orar solo por sus propios intereses. El Padre Pío asintió con tristeza y dijo, Excelencia, un rosario rezado solo para sí mismo, sin unirlo a las intenciones del Santo Padre, de los obispos, de los sacerdotes, de las misiones, de las almas del purgatorio, es como un árbol con raíces débiles. Puede dar algún fruto, pero no será el fruto pleno que Dios espera. La Madre de Dios es la Madre de la Iglesia. Ella nos enseña a rezar no solo por nosotros, sino por toda la familia de Dios. Cuando el Hijo ora solo por sí mismo, se olvida de la casa del Padre. Para el Padre Pío, cada Ave María tenía el potencial de unirse a la corriente de gracia que fluye a través de todo el cuerpo místico de Cristo. Las consecuencias de rezar el rosario de forma aislada son que nuestra fe se vuelve individualista y egoísta. Perdemos la conciencia de ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, la Iglesia. Es una forma de decir, ya rezo el rosario, por lo tanto, estoy bien con Dios, mientras se ignora la llamada radical al cambio de vida que Cristo nos hace. El Padre Pío, que era un confesor incansable y un apóstol de la conversión, era especialmente sensible a esta forma de autoengaño espiritual. El rosario es una escuela de santidad, decía, y la santidad exige una purificación constante, una lucha contra el pecado. Si el rosario no te lleva a un examen de conciencia más profundo y a una sincera contrición, entonces algo no está funcionando como debería. Una vez, una penitente se confesó con el Padre Pío y le describió con detalle su rutina de oración diaria, que incluía varios rosarios. Sin embargo, al hablar de su vida, se notaba una clara resistencia a abandonar ciertos hábitos de pecado que el Padre Pío había señalado en confesiones anteriores. Cuando el Padre le dio la penitencia, la mujer intentó justificar su falta de cambio diciendo, «Pero Padre, yo rezo el rosario todos los días. ¿No me ayudará eso?».
El Padre Pío la miró con dolor y firmeza. Hija mía, le respondió, el rosario es un arma, sí, pero es un arma para luchar contra el pecado, no para justificarlo. Es una escalera, pero para subir al cielo, no para quedarte a mitad de camino. Si tu rosario no te impulsa a la confesión, al arrepentimiento, a un cambio de vida real, entonces lo estás usando como un escudo falso, una barrera entre tu alma y la verdadera gracia de Dios. La Madre de Dios no quiere que recites palabras vacías mientras tu corazón se aferra al pecado. Ella quiere tu conversión, tu alma pura. El rosario es un camino de purificación, no de complacencia. Las consecuencias de usar el rosario como un escudo son desastrosas para la vida espiritual. Nuestra fe se vuelve una mera religiosidad exterior, sin una auténtica transformación interior. Caemos en la hipocresía, o al menos en una autojustificación peligrosa. La gracia del rosario, que está destinada a purificarnos, es bloqueada por nuestra falta de disposición a la conversión. No crecemos en santidad, y nuestro testimonio cristiano carece de credibilidad. Además, el pecado no confesado y no abandonado crea barreras entre nuestra alma y Dios, impidiendo que las bendiciones plenas del rosario fluyan en nuestra vida. El Padre Pío insistía en que la verdadera devoción mariana siempre lleva a una mayor cercanía a Cristo, y esa cercanía implica una vida más santa. Para corregir este error, el Padre Pío aconsejaba una profunda humildad y un sincero examen de conciencia antes y durante el rosario. Antes de cada misterio, sugería, pregúntate, ¿qué pecado o qué imperfección particular este misterio me invita a erradicar de mi vida? Si el rosario es un espejo de la vida de Cristo, ¿refleja mi vida ese mismo Cristo? ¿Estoy dispuesto a cambiar? El demonio quiere que pienses que tu oración es inútil para que la abandones. La monotonía es su arma más sutil. Pero el rosario es como un río de vida. Si te sientes aburrida, es porque no estás bebiendo de su caudal. Debes buscar la frescura en cada gota. Cada Ave María es un nuevo, sí, adiós, una nueva flor para María. ¿Por qué habrías de aburrirte de ofrecer flores a tu madre? Le explicó que la oración es una relación, y en toda relación viva, debemos buscar nuevas formas de expresión, nuevas profundidades. Las consecuencias de permitir que la monotonía ahogue la oración son la pérdida del fervor, la disminución de la alegría en la vida espiritual, y en casos extremos, el abandono de la práctica del rosario. Cuando la oración se convierte en una carga, perdemos el deseo de orar, y con ello, las inmensas gracias que fluyen del diálogo con Dios. Nuestra relación con María se vuelve distante, y la vida espiritual en general se vuelve árida y sin sentido. Para el Padre Pío, que se preparaba durante horas para la Santa Misa y pasaba tiempo en profunda acción de gracias después, este descuido representaba una pérdida significativa de gracia y de la plenitud de la oración. La oración es un encuentro con el Rey de Reyes, decía, y a ningún rey se le visita sin preparación y sin cortesía. El rosario es un diálogo de amor, y todo diálogo necesita un comienzo y un final conscientes y amorosos. Una anciana piadosa, pero que siempre andaba con prisa, se acercó un día al Padre Pío. Le contó que rezaba el rosario cada día, pero que a menudo lo hacía mientras cocinaba o caminaba, y que en cuanto terminaba, se ponía a otra cosa. «Padre», le preguntó, «¿está bien así?». El Padre Pío la escuchó con atención y luego le dijo, «Hija mía, la Virgen agradece tu devoción, pero el rosario no es una lista de tareas que se tachan. Es un banquete espiritual. Si vas a un banquete, ¿no te preparas antes?».
¿no disfrutas de la comida? Y al final, ¿no agradeces al anfitrión? De la misma manera, tu rosario debe tener un antes y un después. La preparación abre el corazón para recibir las gracias, y la acción de gracias las sella y te permite saborearlas. Si te apresuras a empezar y a terminar, es como si comieras la comida más deliciosa sin gusto y sin digerirla. Le explicó que la preparación ayuda a centrar la mente y el corazón, mientras que la acción de gracias permite que las gracias recibidas en la oración se asienten y den fruto en la vida. Las consecuencias de descuidar la preparación y la acción de gracias son que nuestra oración, aunque sincera, pierde profundidad y eficacia. Nos privamos de un tiempo precioso para entrar plenamente en la presencia de Dios y María, y para asimilar las gracias obtenidas. La oración se convierte en un evento aislado, en lugar de un proceso continuo de crecimiento espiritual. También recomendaba un breve acto de contrición antes de empezar, para purificar el corazón. Un corazón puro es un canal abierto para la gracia, decía. Si has estado descuidando el antes y el después de tu rosario, hoy es el día para abrazar esta práctica y ver cómo tu oración se vuelve más profunda y fructífera. Hemos llegado finalmente al octavo error, el más grave según el Padre Pío, y el menos comprendido por el 99% de los católicos, rezar el rosario sin una profunda confianza en la intercesión mariana. Muchos rezan el rosario porque es una devoción tradicional, o porque han escuchado que es poderosa. Sin embargo, no todos lo rezan con la fe inquebrantable en que la Santísima Virgen María es una intercesora poderosa ante su Hijo, y que sus peticiones son siempre escuchadas. El Padre Pío, cuya fe en María era tan vasta como el océano, insistía en que la eficacia del rosario no radica solo en las palabras que recitamos o en los misterios que meditamos, sino en la fe viva en la intercesión de aquella que es la Madre de Dios y la mediadora de todas las gracias. María es nuestra abogada, afirmaba. Ella no solo escucha nuestras oraciones, las presenta a su Hijo con amor inefable, y Él nunca le niega nada a su Madre. Si no confías en esto, tu rosario es como un mensaje enviado sin destinatario. Se cuenta que un médico, muy escéptico pero con grandes problemas familiares, fue a ver al Padre Pío. El Padre Pío, que conocía su corazón, le dijo: «Hijo, te doy una receta, reza el rosario todos los días con fe inquebrantable en la intercesión de María. No pienses si eres digno, no pienses en tus pecados, solo confía en ella. Y verás milagros». El médico, aunque escéptico, obedeció por desesperación. Semanas después regresó, asombrado. Sus problemas familiares se habían resuelto de forma inexplicable. «Padre», dijo, «creo que fue el rosario, pero yo no soy digno». El Padre Pío le respondió: «No es tu dignidad lo que importa, hijo, sino la dignidad de aquella a quien acudes. Confía más en ella que en ti mismo. La Madre de Dios es omnipotente por gracia. Sus ruegos son mandatos para su Hijo. Ten fe en su poder de intercesión». Esta anécdota, inspirada en las enseñanzas de Padre Pío, ilustra su convicción de que la falta de confianza en María es el mayor obstáculo para la gracia en el rosario. Las consecuencias de rezar el rosario sin una profunda confianza en la intercesión mariana son que limitamos el poder de la oración. Nos privamos de innumerables gracias, porque nuestra fe, que es el canal de la gracia, está bloqueada. Nuestra relación con María se mantiene fría y distante, impidiéndole obrar plenamente en nuestras vidas. Para ayudarte en este camino, te propongo un desafío espiritual de 8 días, uno por cada error, siguiendo las precisas indicaciones del Padre Pío.
No se trata solo de evitar lo que no debemos hacer, sino de construir una práctica positiva que eleve tu vida espiritual a nuevas alturas. Día 1. Corrige el error de ignorar su poder místico y origen divino. Hoy, antes de tomar tu rosario, tómate un minuto para reflexionar sobre su origen. Di en tu corazón: Madre mía, ayúdame a ver en este rosario el don celestial que es una extensión de tu propia mano hacia mí. Besa la cruz no por superstición, sino como un acto consciente de reverencia hacia lo divino que representa. Relee brevemente un pasaje sobre la historia del rosario o alguna aparición mariana donde se destaque su poder. Rezarás tu rosario con una nueva conciencia de su sacralidad. Día 2. Corrige el error de recitarlo sin discernimiento espiritual. Hoy, antes de cada misterio, haz una breve pausa y pide al Espíritu Santo que ilumine tu mente y tu corazón. Di: Espíritu Santo, ilumina este misterio en mi alma, para que no solo lo recite, sino que lo comprenda y lo viva. Trata de visualizar la escena del misterio como si estuvieras allí. Si te distraes, simplemente regresa tu mente suavemente a la imagen o a la lección que el misterio te ofrece. El Padre Pío decía: la distracción reconocida y corregida con amor vale más que la concentración forzada. Día 3. Corrige el error de limitarlo al consuelo personal, olvidando la reparación. Hoy, al iniciar tu rosario, haz esta oración de ofrecimiento: Santísima Madre, ofrezco este rosario por la reparación de mis propios pecados, por los pecados del mundo entero, y por la conversión de los más grandes pecadores. Que mi oración una mi corazón al tuyo y al de tu Hijo en su obra de salvación. Durante cada misterio, piensa en un tipo de pecado que necesite reparación y ofrécelo por esa intención. Permite que la caridad desinteresada guíe tu oración. Día 4. Corrige el error de rezarlo aisladamente, desvinculado de la Iglesia Universal. Hoy, antes de cada misterio, dedica tu oración a una intención específica por la Iglesia. Rezarás un misterio por el Santo Padre, otro por los obispos y sacerdotes, uno por las vocaciones religiosas, otro por la paz en el mundo, y el último por las benditas almas del purgatorio. Si tienes oportunidad, reza este rosario con alguien más, o únete espiritualmente a la oración de la Iglesia en todo el mundo. Siente la fuerza de la oración en comunidad. Día 5. Corrige el error de usarlo como escudo para evitar la conversión profunda. Hoy, antes de comenzar, haz un breve examen de conciencia. Pregúntate: ¿qué pecado o qué apego me está impidiendo crecer en santidad? ¿Estoy dispuesto a dejarlo ir con la ayuda de la gracia que el rosario me ofrece? Ora con la intención de que cada Ave María te purifique y te dé la fuerza para luchar contra tus imperfecciones. Si es posible, planea tu próxima confesión sacramental para sellar esta intención de conversión. El Padre Pío afirmaba que el rosario y la confesión son inseparables. Día 6. Corrige el error de permitir que la monotonía ahogue la novedad del espíritu. Hoy, busca una nueva forma de enfocar tu rosario. Puedes, por ejemplo, concentrarte en una palabra clave de cada Ave María: llena eres de gracia, bendita tú, fruto de tu vientre. O puedes variar el lugar donde rezas, o incluso el horario. Busca una imagen de cada misterio para contemplar mientras oras. Pide al Espíritu Santo que renueve tu fervor y te muestre la frescura de esta oración. El Padre Pío nos animaba a ser creativos en nuestro amor por Dios. Día 7. Corrige el error de descuidar la preparación y la acción de gracias.
Hoy, dedica al menos 5 minutos de silencio antes de comenzar tu rosario para preparar tu corazón. Ofrece tu oración y pide a la Virgen que te asista. Al terminar, no te levantes de inmediato. Permanece en silencio por otros 5 minutos, dando gracias a Dios y a María por haberte permitido orar. Reflexiona sobre una gracia recibida o un pensamiento que te haya conmovido. Permite que la oración se asiente en tu alma y dé fruto. Día 8. Corrige el error de rezarlo sin una profunda confianza en la intercesión mariana. Hoy, este será el pilar de tu rosario. Antes de comenzar, y a lo largo de cada misterio, repite en tu corazón con profunda fe: Madre mía, en ti confío plenamente. Sé mi intercesora poderosa ante tu Hijo. Visualiza a María tomando tus Ave Marías y presentándolas a Jesús. No dudes de su poder ni de su amor. Ella es la mediadora de todas las gracias. Al finalizar, da gracias a María por su intercesión y por las gracias que, por su medio, has recibido o recibirás. Al completar estos 8 días, habrás experimentado una profunda renovación en tu forma de rezar el rosario. No todos los días serán perfectos, pero como decía el Padre Pío, lo que importa no es la perfección inmediata, sino la perseverancia amorosa. Continúa practicando estas enseñanzas y verás frutos que quizás nunca imaginaste posibles en tu vida espiritual. El Padre Pío testificó: he visto almas transformarse completamente cuando comienzan a rezar el rosario correctamente. Estos milagros no siempre son espectaculares acontecimientos externos, sino transformaciones interiores, mayor paz, fortaleza espiritual, discernimiento más claro, victoria sobre tentaciones persistentes y un amor más profundo a Dios. Hemos llegado al final de nuestro profundo recorrido por las enseñanzas del Padre Pío sobre el Santo Rosario. Estas revelaciones no son simples consejos devocionales, son llaves poderosas que pueden abrir las compuertas de la gracia en tu vida. Como el mismo Padre Pío afirmaba, en el rosario está contenido todo el Evangelio. Quien lo reza correctamente, vive el Evangelio. Es una escuela de fe donde María misma, con su ejemplo y su intercesión, nos enseña a conocer, amar y seguir a su Hijo. La historia de Padre Pío con el rosario es, en sí misma, una fuente de inspiración. Aún en sus momentos de mayor sufrimiento físico, con los estigmas sangrando, nunca abandonaba esta oración. Los testigos cuentan que incluso en su lecho de muerte, cuando apenas podía hablar, sus labios seguían moviendo las cuentas del rosario entre sus dedos. Fue su compañero inseparable desde la infancia hasta su último aliento, un puente constante entre el cielo y la tierra. Si te has reconocido en alguno de estos errores, no te desanimes. El mismo Padre Pío decía: reconocer nuestros errores es el primer paso hacia la verdadera devoción. Lo importante no es la perfección inmediata, sino el compromiso de mejorar cada día nuestra forma de rezar, buscando una relación cada vez más profunda con María y, a través de ella, con Cristo. Te invito a compartir este mensaje con tus seres queridos. Quizás conoces a alguien que reza fielmente el rosario desde hace años, pero que nunca ha descubierto estas verdades profundas que el Padre Pío enseñaba. Compartir este conocimiento puede ser un acto de verdadera caridad espiritual. Como decía el santo, enseñar a alguien a rezar correctamente el rosario es regalarle una llave que abre el cielo. Y si estos consejos han tocado tu corazón, te pido que escribas en los comentarios: gracias Padre Pío por enseñarme a rezar. Tu testimonio puede inspirar a otros a redescubrir esta devoción maravillosa y a transformar su vida de oración.
Además, tu comentario me ayudará a difundir estas enseñanzas tan necesarias en nuestro tiempo de confusión espiritual y de tanta necesidad de oración auténtica. El desafío de 8 días que te propuse es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando incorporamos estas enseñanzas en nuestra vida de oración cotidiana. Continúa perseverando, y el Señor, a través de María, te colmará de bendiciones. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenidos inspirados en las enseñanzas de los santos y en los secretos de la vida espiritual. Próximamente, compartiremos las revelaciones del Padre Pío sobre los ángeles custodios y cómo colaborar efectivamente con ellos para nuestra protección espiritual y crecimiento en la fe. Finalmente, me gustaría cerrar con una de las frases más conmovedoras del Padre Pío sobre el rosario: cuando mi voz se silencia en la muerte, mis dedos seguirán moviendo las cuentas del rosario en el cielo, intercediendo por todos ustedes.